El presidente dedicó buena parte de su mañanera a contestar a lo del clan, no a desmentir, porque no puede. A las agresiones típicas de regímenes autoritarios en contra de periodistas hay que agregar ahora un cierto tipo de agresiones promovidas por gobiernos electos democráticamente, como es el caso de México. El presidente es un mentiroso, al menos en este tema el presidente es un mentiroso, el presidente es un buleador. El presidente me ha mencionado, de acuerdo a la spin de Luis Estrada, 219 veces. Es un acoso. Se molestó mucho cuando le dije que lo están engañando con los datos de Acapulco. Y él dijo que no. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. 126.206 mexicanos asesinados. Su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado. Hola, soy Azucena Uresti. Voy a tomarme unos minutos porque lo más importante para mí en este momento, lo más importante es agradecer. La intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional, debo decir, no cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula he estado ya durante 5 años. Porque dicen, es que se estigmatiza en las mañaneras, que ahora se hacen las víctimas. Vivimos un retroceso. Hoy a México lo gobierna el viejo PRI, aquel PRI de Luis Echeverría. Ese mismo PRI que calló las voces democráticas de 1976, como la del periodista Julio Scherer García. Ese viejo PRI está camuflajeado hoy de Morena. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador en pleno 2024, silenciando voces que con tanto trabajo y esfuerzo tratan de informar en pos de la verdad. AMLO y los suyos dicen lo contrario, pero ahí están las mañaneras acosadoras. Es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. Cada vez que escribo y hablo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, no dudo en googlear al expresidente de México, Luis Echeverría. Me parecen tan iguales. Un estilo de gobernar autocrático, basado en amenazas y acoso público para dar un solo mensaje. Aquí mando yo. ¿Estás con ellos o con nosotros? Y la cereza del pastel. Ambos mandatarios se embriagan de poder y atentan contra la libertad de expresión cuando no les gusta lo que dicen sobre ellos y los suyos. Y más cuando existen pruebas que lo confirman. Claro, ellos siempre tienen la razón sobre todas las cosas. Son los dioses de la verdad. Ahí están las masacres. Echeverría silenció a Julio Scherer García y a su equipo el 8 de julio de 1976 en las instalaciones del periódico Excelsior. Lo hizo violentamente. Se convocó a la asamblea de la cooperativa ilegalmente e impuso tal cual dedazo a Regino Díaz Redondo como director del diario. La razón, Scherer y su equipo publicaban investigaciones y editoriales sobre la corrupción en el gobierno de Echeverría. Y obviamente a Echeverría no le gustaba que mancharan su nombre. Tronó dedos, corrió violentamente a Scherer y a su equipo de las instalaciones de Excelsior y de ahí el gran parteaguas del periodismo mexicano. Hay un antes y un después de la expulsión de Scherer del periódico Excelsior. La libertad de expresión fue golpeada y aunque Echeverría y los medios corruptos llamaron a estos hechos la crisis de Excelsior, nada más lejos de la verdad. Un criterio independiente que nos permita criticar, pero criticar con un sentido humano, criticar con una actitud elegante. Scherer no tardó en fundar Proceso el mismo año, un 6 de noviembre, y de ahí la democracia en los medios de comunicación en nuestro país. Hoy, en pleno 2024, me atrevo a decir que estamos repitiendo la historia, aunque con otros tintes más de estos tiempos. No se necesita entrar violentamente a las instalaciones de un diario ni organizar asambleas ilegales. Eso
para un gobierno de estos tiempos sería el fin. Por eso mejor maquillar la violencia desde el púlpito del poder, desde la mañanera, en donde AMLO hace y deshace a los periodistas a su manera. Enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios para hacer investigaciones en contra nuestras. En esas mañaneras sí que hay libertad de expresión y con tintes groseros, misóginos y abusivos. Entremos a los golpes a la libertad de expresión de este sexenio. El de Azucena Uresti, el más reciente. Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa. Que si Milenio ya sabía, que si le marcaron pauta o no, que si le dieron un ultimátum. Ahí está la verdad de Azucena. No creo que alguien con la trayectoria y con la ética que ha mostrado hasta ahora se atreva a mentir. No cambié de empresa, teniendo siempre como valores fundamentales la libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobre todo en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes. Entonces, en este cuento de Milenio, el presidente y Azucena, ¿quién dice la verdad? Dice, debido a las circunstancias, tengo que dejar este programa de televisión. Y da la idea o da a entender de que fue víctima de una censura. ¡No! Conozco al dueño del Milenio. Lo cierto es que Azucena ya incomodaba. Desde los temas de madres buscadoras hasta los de los cárteles en los que se pronunciaba en pos de los ciudadanos y no del presidente. Y todavía el presidente se atreve a tomar el micrófono en su mañanera y menospreciar a la periodista. Y la señora, la dama periodista, ha estado en contra de nosotros siempre. El de Carlos Loret de Mola, ni se diga. Solo dijo que él confiaba en sus hijos y el resto del tiempo se dedicó a insultarme, a calumniarme e incluso amenazó con que mañana le va a seguir. Está difícil que yo le llame periodista. Es un calumniador. No importa si trae pauta de la oposición, que si Latinus es financiado por quién sabe quién o no, que si Mexicanos contra la Corrupción trabaja en conjunto con gente en Estados Unidos. Lo cierto es que papelito habla y los reportajes e investigaciones de Loret de Mola no hacen más que poner en el ojo del huracán al presidente y a los suyos, más puntualmente a sus hijos y a sus amigos. Estamos hablando de actos criminales. Este presidente le debe al país una explicación. La vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México. Todo contrasta con el discurso oficial de su papá, el discurso oficial de la austeridad. Y el presidente se lava las manos con una mañanera y expone a un Loret de Mola al hacer público su sueldo e inmuebles que tiene. Esto es al año. Esto es lo que gana Loret. De no creerse. Pero sigamos ahora con otra mujer periodista, Carmen Aristegui. No parece percatarse que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque esos son, y sus dichos que pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad, el prestigio periodístico. Que por cierto, desde aquella vez, en 2022, cuando el presidente la expuso por sacar reportajes en contra de su gobierno, no se le había escuchado como antes. Bajó un poco su voz, hasta esta semana que la volvió a levantar con el reportaje del desvío del TUA. Y aún así, AMLO arremetió en su contra y se le lanzó tajantemente desde el púlpito de la mañanera. ¡Qué descaro! Y la lista sigue. Ciro Gómez Leiva, que por cierto sufrió un atentado en el que casi le cuesta la vida. Alguien me quiso matar anoche, a unos 300 metros de mi casa. Y aunque existen varias versiones y ya hay detenidos, está la versión de Raimundo Riva Palacio, en la que asegura que un militante de Morena fue el que actuó por cuenta propia en contra de Ciro porque dijo que le haría un favor al presidente
que siempre habla del periodista en sus mañaneras. La información preliminar que tiene sugiere que fue un atentado con origen político ordenado por un militante de Morena que actuó por cuenta propia. No recibió instrucción alguna de nadie en el partido, ni mucho menos del gobierno capitalino o del gobierno federal. Pensaba que le haría un favor al presidente López Obrador. Así, tal cual. Y ni se diga los golpes a Joaquín López Dóriga y Jorge Ramos, a quienes también los ha mencionado un sinfín de veces en la mañanera. El presidente me ha mencionado, de acuerdo a la spin de Luis Estrada, 219 veces. Es un acoso. Y que cuando le sacan sus trapos al sol, como Ramos lo hizo con los homicidios, lo reta con montos de sueldos y empieza el linchamiento público de los morenistas. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. 126,206 mexicanos asesinados. Y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección, al final cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191,000 muertos. No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Vaya manera de querer silenciar lo indefendible, porque tanto Azucena como Loret, Aristegui, Gómez Leiva, López Dóriga y Ramos hacen una labor periodística y tienen el derecho a opinar como cualquier otro periodista o ciudadano. Si yo les recordara lo que han hecho todo este grupo, que son de la élite, que ganan hasta $1 millón de pesos mensuales, ni que fueran tan inteligentes. Jorge Ramos, por ejemplo, Ciro, López Dóriga y Loret de Mola, no recuerdo quién otro. Dudo mucho que sean calumnias las que documentan. Al contrario, nada más cerca de la verdad, pues son periodistas serios y entregados. AMLO, al igual que Echeverría, entra violentamente a la redacción de cualquier medio de comunicación y calla al periodista. No lo tiene que hacer físicamente, como lo hizo Echeverría en 1976. Lo hace verbal y virtualmente hace un público de red social en 2024. Y eso es más peligroso aún. Mira, ¿sabes? No eres tú. El problema es este. Son muy mentirosos. Están enojados los dueños. Y todos los conductores se dedican a calumniar. Y como son temporadas de sopilotes, mienten mucho. Hoy se escribe temblando, se habla con voz entrecortada, gracias al acoso desde Palacio Nacional. Pero la libertad de expresión es de cada mexicano, de cada periodista. Y esa ni Luis Echeverría nos la quitó, y menos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, alzaremos más la voz por la libertad. ¿O no, colegas periodistas? ¿Cómo se me va a olvidar de que cuando nos hicieron el fraude en el 2006, el conteo lo hicieron los medios de información con el INE?